Iglesia Bíblica Pentecostés, dirigida por el pastor Eduardo Mendoza, tiene el agrado de presentar su programa radial, Palabra Fiel. No importa dónde pueda estar, en valles de Alabanzas, oración y el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Este espacio es conducido por el hermano Claudio Fuentes. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bienvenidos a nuestra sintonía. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les habla el hermano diácono Claudio Fuentes de la Iglesia Bíblica Pentecostés. Estamos felices de que haya llegado este día, esta hora, para poder compartir un trozo más de la palabra y en ella exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle las gracias por la gran obra que Él hizo en nosotros, de salvarnos del pecado, libertarnos de la esclavitud. Ese es el Evangelio. Palabra fiel significa que es palabra verdadera, original, genuina. No hay ningún error en ella. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Estamos aquí un día más, estamos con mi hermano Samuel. Él es diácono de la iglesia, un hombre de mucha confianza en la iglesia donde nos congregamos. Está mi hermana Vero con nosotros, quien nos acompaña. Una gran bendición estar aquí para ustedes y poder hablar de esta palabra. Como hemos dicho, nosotros solamente nos enfocamos en repetir lo que la Escritura dice. No terminamos la doctrina de ella con nuestra imaginación, ni ponemos de nuestro corazón, ni tampoco hablamos lo que creemos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos. Dejamos que la misma Escritura hable y nos diga lo que ella quiere decir. Y ese es el Evangelio, que se viene repitiendo hace más de 2000 años. El único propósito de este libro es exaltar el nombre de Jesucristo y decir que estábamos lejos de este Dios santo, de este Dios verdadero, y que Cristo vino a dar su vida, pagó cumpliendo la ley, pagó con su vida, dando su vida en la cruz, derramando su sangre en un total silencio. Nunca se quejó ni abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero. Está mi hermano Samuel, con quien nos va a compartir un devocional. Él es hermano de la iglesia, es diácono de la iglesia, una persona de confianza, y está aquí también para compartir lo que Dios ha hecho en su corazón y de lo que Dios le ha enseñado. Dios le bendiga, hermano Samuel. Amén. Gracias, hermano Claudio, por esta oportunidad. Bendigo en el nombre de Jesús a toda la audiencia, ya sea en cualquier lugar que se encuentren escuchando esta palabra, que sea de bendición. Si hay algún enfermito por ahí, confíen en el Señor, que nos dice la palabra que Él está todos los días con vosotros hasta el fin de los tiempos. Un saludo también, aprovecho de decirle a mi madre Valdivia, que Dios la bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, que yo pertenezco a la Iglesia Bíblica Pentecostés, soy hermano Bernardo Mendoza, o Samuel Mendoza, como me dicen. Vamos a leer la palabra, un trozo de la palabra, en el devocional en Romanos, capítulo 5, verso 12 en adelante. Dice la palabra en nombre de Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Hermanos amados, en la palabra, cuando Dios formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, lo puso con todas las garantías de él. No sentía frío, no sentía hambre, no tenía enfermedad, nada. Estaba con todas las regalías que Dios le puso, pero le puso una orden que no
comiera de un fruto prohibido. Pero el hombre entró en desobediencia y fue, dice, codicioso a los ojos y probó y cayó en pecado. Entonces Dios como que se enveró por salvar a la humanidad de alguna manera y se dio cuenta que le hacían sacrificios, le mataban toros, mataban machos cabríos y la sangre calmaba por un lapso de tiempo la ira de Dios, porque Dios se airó mucho con la humanidad, de gran manera, que no haya ni una forma de poder estar a cuenta con Él. Pero Dios se dio cuenta que dice que de todo lo que hacían, el corazón del hombre iba de continuo al mal. No había forma de acercarse a Él. Y decidió enviar a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y Él vino a nacer como hombre, nació como niño, nació como hombre, creció y siguió la obediencia al Padre, llevando toda la palabra que el Padre le había encomendado. Todas las cosas que le encomendó el Padre, Él las vino a cumplir, para que nosotros podamos acercarnos de alguna manera a Él y pudiéramos ver que no hay otro camino que solamente en Él. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces no había oportunidad, mis hermanos, no hay otro camino de acercarnos a Él, solamente en Cristo Jesús, solamente por Él. En 1 de Pedro 3:18 dice, Jesús, Él padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, solamente por Él. Amén. Porque no hay oportunidad, estamos destituidos de la gloria de Dios por la desobediencia cometida por el primer hombre, alcanzamos todo esa maldición. Y la ira de Dios era tan grande, y todavía es grande, mis hermanos, que solamente los que hemos creído, los que hemos aceptado a Jesús como su Salvador, a su Hijo unigénito, estamos libres de esa ira. Pero los que no han aceptado a Jesús están, a los fines de los tiempos, le alcanzará esa ira y tendrán que ser castigados. Dios nos ayude, mis hermanos. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otro camino, mis hermanos, que acercarse a Dios. No hay otro camino, solamente por el intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay sacrificio que hacer, porque Él ya pagó todos los pecados en la cruz del Calvario. Él puso el nombre de cada uno de los que ya han sido elegidos para ser salvos. Está mi nombre ahí porque fui uno de los pecadores más grandes que me considero en este mundo, pero por la sangre de Cristo ahora soy salvo. Y tengo que tener esa seguridad que Él pagó por mí y exhibió públicamente, hice el acta del pecado en la cruz del Calvario, mostrando que Él venció al pecado, venció a la muerte, y solamente en Él tenemos vida eterna. Dice, por tanto, como por el pecado entró por el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todo hombre por cuanto todos pecaron. Dios les bendiga, mis hermanos amados, grandemente, y que podamos poder entender bien esta palabra, la cual viene luego el hermano Claudio, con que dejarle la oportunidad para que entregue la palabra. Y esto sería lo que les traía de mensaje esta tarde, para dejar la oportunidad luego ahora a mi hermano para que sigan adelante. Gracias, hermano, por la oportunidad. Amén, Dios le bendiga, hermano. Bien, buena palabra. Ese es el mensaje, esa es la sana doctrina, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sabe usted que la predicación en cuanto a la doctrina más sana, tal cual es lo que mención que hacía el hermano Samuel, la predicación de doctrina más sana se dio en una cruz, y fue un hombre que estuvo crucificado al lado de Jesucristo? Fue la predicación con la doctrina más sana. Él reconoció que él era pecador. Él dijo, nuestros hechos merecen lo que nos está ocurriendo, mas ningún mal hizo, refiriéndose a Cristo. Él reconoció que él era un pecador y lo que estaba ocurriendo con él era justo, pero a Jesús lo declaró santo. Toda predicación, toda exposición de la Escritura tiene que tener como punto central ese mensaje, que nosotros somos pecadores, que no somos merecedores de nada, y Jesús es el santo de los santos. Jesús es elevado a lo máximo en una predicación. Esa es la idea. Ese es el énfasis de toda la predicación, que Jesús es santo, que Él es Rey, que Él va a volver, que la promesa, la gran profecía que aún no se cumple, y ese día glorioso cuando se cumple, es que Cristo va a volver y va a renovar nuestros cuerpos y vamos a vivir con Él por la eternidad. Muchas cosas que la Biblia solamente da unos destellos de luz de lo que seremos y lo que haremos, pero cómo será de ese día en adelante será algo glorioso. Amén. Amén. Bien.
vamos a continuar con el estudio, pero antes vamos a dar una pequeña oración para pedirle a Dios. Dios es el que da la escritura, Él es el que la inspiró y Él es el que da la revelación. Es Él el que debe explicar este libro. Y a nosotros Él lo que sabemos porque Él nos ha dado. Vamos a seguir hablando del pecado. La semana pasada terminamos hablando, dimos una pequeña introducción de lo que era el pecado, la justificación, cómo comenzó y cómo se inició la salvación y en qué terminó. Pero aquí vamos a hablar hoy día solamente del pecado. No se asuste si al final del estudio, de la predicación, queda con algunas dudas, porque aún no está completo. Hay que estudiar muchos puntos más para llegar a la definición de la justificación. Hoy día vamos a hablar del pecado, qué es el pecado, la gravedad del pecado y la consecuencia del pecado. Amén. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor mío, que tú preparaste desde la eternidad para nosotros. Gracias porque nos creaste, porque preparaste todo, Señor mío, de antemano para este momento, para que tu palabra sea predicada y sea exaltada, Dios del cielo. Sí. Enséñanos, Dios mío, solamente que nuestros labios muestren lo bueno y salga el mensaje sabio exhalado por ti mismo hacia mis hermanos, hacia mi prójimo. Guarda mis labios de hablar mal de alguien, Señor mío, y llévame, Señor, a solo hablar bien de ti, que es tu palabra. Tú eres el único bueno, Dios mío, por el cual podemos hablar lo bueno. Guárdanos, Señor mío, de la advertencia de Santiago, que por nuestra boca no puede salir agua salada y agua dulce. No podemos alabarte y con ella maldecir al hombre. Siempre debemos guardar nuestros labios, Señor mío, nuestras palabras de bendecirte, de glorificarte. Y ayúdanos, Señor mío, a través de tu Espíritu a concretar ese punto. Amén. De guardar nuestro pensar, nuestro hablar de los demás, Señor mío. Muchas veces, Señor, ofendiendo, Dios mío, al prójimo, hablando mal de él, calumniando. Pero bueno, tenemos solo un punto, Dios mío, y que la Escritura dice que tú perdonas todo. Te pedimos perdón, Señor mío, si hemos ofendido a alguien, si hemos hablado mal. Pero guárdanos, Dios mío, ayúdanos. Y introdúcenos en este libro, Dios mío, danos la revelación para poder comprender, Dios mío, lo que ella dice. Y enséñanos a hablar lo que ella dice, Dios mío. Siempre guíanos en verdad y en rectitud. Que nuestra mente, nuestro yo esté lejos, Dios mío, de comprender las Escrituras, sino que seas tú el que me la enseñe. Creo, Señor mío, que la palabra es un libro poderoso, es inerrante, es correcto en todo lo que dice, es absoluto y es verdadero, porque fue exhalado por ti mismo. Gracias por este libro maravilloso que es lo tangible, Dios mío, que es la mente de Cristo que tengo en mi mano aquí. Aquí sale todo en cuanto a ti, Señor mío, todo lo que tú quisiste revelar. Y el propósito tuyo es que yo escudriñe este libro para conocerte a ti. Esa es la vida eterna, que yo te conozca a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Juan 17. Esa es la vida eterna, el regalo que nos diste, el poder conocerte, el poder saber de ti. Señor mío, aquí está tu palabra, Dios amado, la vamos a hablarla y esperamos, Dios mío, hablarla conforme a lo que tú dices y no a lo que nosotros creemos. Amén. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, vamos a hablar del pecado. Como la semana pasada, bueno, están las grabaciones, ya las tenemos en internet del estudio pasado. Ahora ya no va a ser tanto una introducción, vamos a ampliarnos más, vamos a hablar harta Biblia y vamos a ver qué es el pecado, su origen, sobre todo, su origen. Aunque Dios no nos da un detalle claro cuándo exactamente, la hora, fecha, inicio del por qué se inició, sí nos da indicio a través de la palabra en quién comenzó y dónde comenzó. Es importante destacar que el pecado empezó en el cielo, no en el huerto de Edén. El primer ser que se reveló fue Satanás. Es el primer ser por el cual su corazón se corrompió y llevó a errar la santidad de Dios, los mandatos de Dios. Amén. La entrada del pecado en el universo, por decirlo así, que afectó los cielos y la tierra. Afectó los cielos porque cuando Satanás cayó, llegó la tercera parte de los ángeles, ¿cierto? Convenciéndolos de que Dios no era lo que decía ser, y los cuales estos seres cayeron de su gloriosa presencia que tenían en Dios, cayeron en desobediencia y siguieron a Satanás. Y la Escritura dice, en esta va a ser quizás más una clase porque vamos a hablar harta Biblia, tenemos que respaldarnos con la Biblia, con todo lo que decimos. Eso es muy importante para los que predican, para los que dan estudio y todo. Siempre la Biblia, siempre dejen a un lado el yo creo, el yo pienso, el yo siento.
Si bien es cierto, Dios puede hablar de muchas maneras, puede hablar a través de sueños, como ustedes quieran ponerle, profecía, pero no hay nada más fiel que la Escritura. No existe nada más fiel y verdadero y cierto que la Escritura. Recuerde que nuestro corazón no es engañoso y nos puede engañar incluso mostrándonos un sueño. Nos puede engañar incluso escuchando una profecía o hablando una profecía. No hay nada más fiel que la palabra. Por lo tanto, todo lo que vamos a hablar aquí lo vamos a sacar de la Escritura. Amén. 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 Bien, la entrada del pecado en el universo comenzó con Satanás. Este ser que era un querubín protector, ¿cierto? Él se rebeló contra Dios de una manera drástica. O sea, su punto fue tal la rebelión que él tuvo, que no está lejos de lo que el hombre quiere ser, que él quiso ser como Dios. En Isaías 14:13, haciendo una referencia a Satanás como una línea cruzada: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. O sea, que quería ser a toda costa como Dios, quería ser adorado como Dios, venerado como Dios. Y no tan solo eso, quería sentarse en un trono, pero él dice, mi trono. No es el trono de Dios en el cual se sienta, es su trono propio que él se ha fabricado. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora imagínese el contraste. Él quería ponerse, ¿cierto?, en lo alto junto a las estrellas, pero él fue derribado y fue puesto a los lados del abismo. En Ezequiel 28:13, haciendo referencia al rey de Tiro. Este es un tema de debate, pero hay muchas cosas que indican que no se está refiriendo 100% a Tiro, porque dice en Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tiro nunca estuvo en Edén y nunca estuvo en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Bueno, sabemos que el hombre fue creado en una desnudez, sin ropa, sin ninguna alhaja, sin ninguna vestidura encima. Pero aquí este ser que está describiendo está con una vestidura preciosa, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, lebrillo y onis, de zafiro, carburo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. O sea, la música fue preparada para este ser que se estaba creando en el día de tu creación. Y aquí da a entender que el diablo es un ser creado y no es todopoderoso como Dios. Él no tiene vida propia. Amén. Es algo que le fue dado. Tú, querubín grande. Bueno, Tiro tampoco era un querubín. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Tiro tampoco estuvo en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Eso se refiere a la santidad de Dios. Tiro tampoco estuvo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Siempre recargando la palabra creado, que Satanás es un ser creado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y aquí está la palabra, y pecaste. Esta palabra, a causa de la multitud de tus contrataciones, es muy interesante. Miren, antiguamente, cuando una persona tenía una viña, ¿cierto?, y tenía sus trabajadores, y otra persona ya levantaba otra viña y quería trabajadores, la única manera de capturar los trabajadores de la otra viña era haciéndole entender, separaban en estos contratantes se paraban en las plazas y gritaban a viva voz ofreciendo otra viña que ellos tenían y que era mejor, en la cual estaban trabajando. Y eso eran las contrataciones. Entonces, cuando una persona contrataba a mucha gente porque su viña era mejor, se engrandecía. Es lo mismo que una empresa, cuando contrata a muchos trabajadores y deja otra empresa sin trabajadores. Y Satanás lo que hizo a causa de la multitud de tus contrataciones. Él ofreció en el mundo celestial un mundo o un reino espiritual mejor que el que Dios ofrecía. Por eso fueron las contrataciones de los ángeles. El contraste que hace aquí, o sea, el paréntesis, de que muchos lo escucharon a él, y Satanás dijo, Dios no es lo que dice ser. Dios dice que es amor, pero no es tan amor. Dios dice que es esto y lo otro. Entonces,
los ángeles caídos prestaron oídos y fueron contratados por este. Cuando él se vio que fueron muchos los que creyeron, la iniquidad dentro de este ser creció. Y ahí sale la palabra pecaste, erraste, caíste, violentaste la voluntad de Dios. Y aquí viene el resultado, la consecuencia. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El pecado aquí vimos que comenzó con este ser malévolo, que se quiso rebelar contra Dios, se quiso hacer como Dios, quiso subirse a los lugares altos, quiso ponerse en el monte de Dios y de hecho quiso ser venerado como Dios, ¿cierto? Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Así es, Señor, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo esta es la parte donde el pecado entró en el cielo? Es increíble, pero el pecado allá empezó, allá fue la rebelión. Consultando la misma escritura vemos que Lucifer fue quien introdujo el pecado en el universo, ya que después, si cuando fue expulsado del cielo, ¿a dónde fue a parar? A la tierra. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. No había pecado antes que Lucifer pecara y se convirtiera en Satanás. No había pecado. Su pecado, el primero en el universo, fue cuando él eligió por su voluntad, por encima de la voluntad de Dios, deseando ser igual a Dios. ¿Por qué Dios permitió que el pecado entrara al universo? Esta es una parte que el mundo siempre se ha hecho. Y yo en alguna vez también me la hice antes de entrar al cristianismo. Yo decía, pero ¿cómo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Si Dios no quisiera el mal, no existiría. Entonces yo concluía esto: Dios no es tan todopoderoso como dice ser, ni Dios es tan bueno como Él dice ser, ¿cierto? Porque el mal existe. Uno mira alrededor del mundo, la humanidad, todas las catástrofes, los desastres que pasan. Y esa es la pregunta. ¿Y por qué muchos ateos dicen por qué creen que Dios existe debido a esto? Porque no encuentran respuesta acerca del mal. Así como hay pecado en la raza humana, debe haber habido un principio del pecado. Si no hubiese un principio para el pecado, el hombre habría sido creado en pecado. Entonces Dios sería el creador del pecado, pero eso no lo es obvio. El pecado entró a través de la raza humana, a través del engaño y la desobediencia, motivado por la incredulidad y la duda. Eso fue lo que Satanás puso en Adán y Eva, ¿cierto? Él le fue a decirle, esto no es como Dios se lo explicó, no van a morir, no, ustedes entendieron mal, no, la palabra de Dios tiene errores, no la supo explicar, se presentó como un mensajero de Dios. ¿Se da cuenta hoy en día usted, los hombres que quieren negar a toda costa la Escritura? ¿Quieren hacer caer en descrédito lo que la Escritura dice? Es más, hay líderes que enseñan que no hay que leer la Escritura, que no es necesario leer la Biblia. Esas palabras son las mismas palabras satánicas que nacieron del huerto. Desde el huerto viene el diablo hacer creer a la iglesia y a sus hijos que la Biblia no es algo necesario y que nosotros cuando la leemos la entendemos mal. Eso es un dardo satánico. La palabra no tiene ningún error y es digna de ser leída por todos. En ella está la vida. La palabra no da muerte en ningún caso, todo lo contrario, da vida, y en ella se revela el Jesucristo mismo. Por lo tanto, la iglesia debe tener plena comunión con esta escritura. En ella no hay nada errante, no hay nada que nos pueda hacer daño, no hay nada que nos pueda alejar de Dios, ni nada que nos confunda. Todo lo contrario, es una luz total, porque es una luz espiritual para nosotros. Así es, Señor. Pero desde el huerto, que vienen estos hombres, vienen estos espíritus, haciendo creer y dando a entender al hombre que no es necesario leer la Biblia. Y como si la leen mucho, no se preocupen en leerla mucho porque no es necesario. Hay otras cosas más importantes. No existe nada más importante que la Escritura para poder comprender a Dios. Es la profeta mayor, es lo más fidedigno, es la antorcha que alumbra nuestros pies en la oscuridad. Ojo ahí cuando escucha a alguien que le haga pensar que la Biblia no es lo que dice ser, que no es necesario leerla. Ahí Satanás siempre encuentra unos labios disponibles para hablar. Todo lo que diga que está contrario a la Biblia, que la Biblia es un libro malo, no lo tome en cuenta, rechácelo de inmediato.
Ahora bien, si Dios a través del engaño y la desobediencia, o sea, entró el pecado al mundo, fue motivado, fue empujado. El hombre no pecó por sí solo, sino que algo lo impulsó a cometer el pecado. Y este fue Satanás. Amén. Adán no fue engañado a primera instancia, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:14 dice que la mujer fue engañada. Cuando la mujer fue engañada y comió del fruto, no hubo ninguna repercusión en la creación, ninguna, absolutamente nada. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre comió del fruto, ahí fueron abiertos los ojos de ambos y se declaró el pecado. Bien, entonces la pregunta la pregunta que se hacía es esta: ¿por qué Dios permitió que el hombre pecara? ¿Cierto? ¿Por qué entró el pecado al mundo? ¿Por qué Dios no detuvo a Adán y Eva cuando comieron? ¿Por qué no detuvo a Eva? ¿Por qué no detuvo a Satanás? Porque aunque Dios no creó el pecado, nada, sí, todo lo que ocurre bajo la soberanía de Él. Por lo tanto, Él tiene que haber permitido que el hombre pecara. ¿Por qué permitió que pecara? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de esto? Bien, bueno, la única respuesta que podemos dar en esto, lo más cercano que tenemos, es Efesios 2:7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros todos sus atributos que Dios tenía, todo lo que Él quiere mostrar de cómo es Él. Era necesario que hubiera una parte negativa para poder mostrar lo positivo de Dios. La pregunta es esta: ¿por qué hay pecado y maldad en el mundo? Si Dios es absolutamente bueno y santo, ¿por qué no lo detuvo antes de entrar? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué no lo detuvo antes de que entrara al mundo? En primer lugar, la respuesta general es esta. Haciendo referencia a Efesios 2:7, que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Dios permitió que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, permitiendo así que el pecado viniera al mundo para que Él pudiera ser glorificado. Sin embargo, Dios es un Dios de amor y expresó ese amor incluso en la perfección de la Trinidad. De hecho, se ve el amor de Dios cuando caminaba y hablaba con ellos antes de que pecaran y comieran del fruto. Y aún más, cuando buscó a Adán y Eva después de que pecaron, preguntando: ¿dónde estás tú? Aún habían estelas del amor que Dios tenía hacia el hombre. Aún cuando Dios sabía que el hombre estaba lejos de Él, ya le había errado, Dios lo buscó. Y eso es solamente el resultado del amor de Dios en nosotros. Entonces Dios podía expresar su amor de esas maneras, ¿cierto? Amén. Pero si nunca hubiera habido un pecado, nunca habría perdón, nunca habría misericordia, nunca habría gracia, nunca habría compasión, nunca habría sanidad, nunca habría restauración, y jamás se hubiera visto ni sabido que Dios tiene el poder de levantar de entre los muertos. Y así, por siempre y para siempre, los ángeles jamás podrían haber adorado a Dios por todos esos aspectos de su naturaleza. Entonces, Dios permite el mal para que Él pueda mostrar gracia, misericordia y compasión, porque esos también son atributos de Dios que solo pueden expresarse a través de su respuesta al pecado. Lo otro es que Dios es santo, justo y recto. Amén. Y nunca podría exhibir en última instancia lo que eso significa, a menos que haya pecadores para juzgar. Entonces, ya sea un juicio sobre el pecado, o si es la salvación desde el pecado. El hecho de que el pecado exista le permite a Dios mostrar eternamente la gloria de la magnitud de todos sus atributos. ¿Lo entiende? ¿Qué es el pecado? Bien. Según un estudio, haciendo una referencia al maestro de la palabra Eduardo Mendoza, dice: en cuanto al pecado, los hebreos usaban palabras comunes que todos conocen para hablar de problemas humanos, como faltar a la verdad, desobedecer, hacer malas cosas o injustas.
Aunque estas palabras apuntan al pecado, no lo describen completamente. El pecado es mucho más profundo en la vida de todos. Estas palabras solo muestran cómo nos afecta. En el Antiguo Testamento se habla mucho sobre las malas acciones y las consecuencias del pecado, pero son solo ejemplos de lo que significa. En hebreo el pecado se llama awen, que significa algo sin valor moral, una carga o algo difícil de manejar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Dios Cristo saca esa carga, saca esa culpa. Bien, el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de la norma de Dios. Esa es la falta de Dios. La Biblia dice que pecar es algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Santiago 4:17. Pues el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Amén. El pecado es cerrar al blanco, es la falta, es la transgresión de la ley. Amén. Es desobedecer los parámetros que Dios ha ordenado, los límites que Dios ha puesto, es traspasar esos límites. Eso es el pecado. ¿Qué respuesta da la Biblia a esto? Bien, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. El pecado es cualquier acción, ¿cierto? Un sentimiento, o es un pensamiento, e incluso un pensamiento, que va en contra de las normas de Dios. La Biblia dice que pecar es algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. En los idiomas originales de la Biblia, o los idiomas donde la palabra de Dios se escribió, la palabra que se traduce como pecado tiene significado el fallar al tiro o no alcanzar el objetivo. Por ejemplo, si usted lee en lo antiguo, en Jueces, se habla de soldados del antiguo Israel que eran tan hábiles con la onda que eran capaces de acertar sin fallar el tiro al lanzar una piedra. O sea, no erraban en nada. Si se tradujera literalmente esa expresión, diría no pecaban. En Jueces 20:16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. La palabra errar ahí es pecado. Esa es la palabra original escrita ahí, y no pecaban. Como Dios es el creador, Él tiene el derecho de establecer normas para la humanidad. Él nos dio leyes, Él es el juez de jueces, el juez del universo, Él estableció la ley máxima en el universo, y Él tiene todo el derecho a juzgar, a condenar y a salvar. Apocalipsis 4:11 dice: Señor y Dios nuestro, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Todo fue creado por Él, todo, y Él es digno de recibir la gloria, incluso los mandamientos que a nosotros nos sujetan hacia la santidad. Romanos 14:2, así que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a dar cuenta por cada pecado cometido. Esta es la parte trágica. Si usted el día de mañana parte de este mundo sin Cristo, usted va a tener que rendir cuentas por sí solo delante de Dios. Y créame que delante de Dios nadie se justificará. Si usted muere en Cristo, tiene un abogado que lo va a respaldar en todo ahí en ese momento. Gloria a Dios, así es, Señor. Ahora la pregunta es a esto, bueno, bajo el mundo que vivimos, ¿es posible no pecar? O sea, si Dios nos está demandando no pecar, ¿cierto? Ya está dando la ley, si peca está totalmente excomulgado del reino de los cielos. Dice, ¿es posible no pecar jamás? Esa es la pregunta que también tenemos que responder. Bueno, no, la verdad que no. La Biblia dice que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos, y esto incluye a todos, sin excepción, sin excepción. En Primera de Reyes 8:46 dice, si pecaren contra ti, esta es una referencia literalmente a Cristo, porque no hay hombre que no peque,
Primera de Reyes 8:46, porque no hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, que nunca erre, que nunca falle. Y bueno, y Primera Juan 1:8 dice, ya aquí viene con una cláusula que dice que si decimos que no tenemos pecado, o sea, si alguien dice yo, ¿cuántas veces hemos escuchado por ahí? Pero si yo no hago lo malo, yo merezco el cielo, yo no he matado, yo no he robado, ¿cierto? Y como que se autoproclaman santos. Eso va totalmente en contra de la directriz de Dios, porque estamos leyendo que no hay hombre que no peque, no hay ni uno justo en la tierra. Ahora, y Juan 1:8, esto es para la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, es una advertencia para nosotros, para los que vivimos en este cuerpo de pecado aún. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad es Cristo, no está en nosotros. Gloria a Dios, así es, Señor. ¿Por qué sucede eso? Al principio Adán y Eva, como decía nuestro hermano Samuel, no pecaban. Habían sido creados perfectos a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. Nada en medio. Varón y hembra los creó. Y creó un varón y creó una mujer. No creó dos mujeres por si una no le gustaba, ni tampoco creó dos hombres por si a uno no le gustaba un hombre. Quedó un hombre y el hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. Sin embargo, dejaron de serlo cuando desobedecieron al Creador, en Génesis 3:5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa es la tentación. Que la mujer, más que ver el fruto, más que hablar con Satanás, más que ver mil cosas, lo único que quiso alcanzar, y es lo que el hombre quiere hacer al desobedecer a Dios, que quiere ser como Dios. ¿Por qué? Porque al ser como Dios no estamos ligados a ningún ser que nos pueda regir. Entonces el hombre se ha gobernado por sí solo. El hombre quiere gobernarse por sí solo, no quiere someterse a las leyes de este juez divino ni de este Dios divino. Él quiere excomulgar a Dios, quiere sacarlo de toda la creación, quiere eliminarlo de la vida, porque al eliminarlo no está sujeto a ninguna ley y vive según sus propias leyes. Eso es lo que hace el hombre, quiere ser como Dios, juega a ser Dios. Él quiere tener sus propias leyes, sus propias directrices, quiere redefinir lo que es justo y santo. Usted ve que hay hombres que hablan acerca de incluso de la igualdad de género, del robo, se justifican en todo porque ellos redefinen lo que es justo. Ahora, ningún ser humano está capacitado para redefinir lo que es justo, porque nosotros somos una raza caída. Por lo tanto, la justicia no está en nosotros por sí sola, tiene que venir desde afuera, y esa es la que trae el Espíritu Santo. Así es, Señor. Ahora, el punto es que el hombre quiere ser como Dios sin tener a Dios en presente. No obstante, Dios nos hace una promesa y dice que en el día de la glorificación seremos semejantes a Él. O sea, Él nos puede dar esa posición, pero siempre dependiendo de Él. Él es el que nos da esa posición. Te ve la tentación del huerto, la tentación del desierto. ¿Cuál fue la tentación que le dio Satanás a Jesús? Él le ofreció los reinos de este mundo. O sea, ¿cierto? Una tentación hacia él, pues le dijo, bueno, ¿y para qué vayas a esperar a que Dios te dé los reinos? Tomémoslos al tiro, solamente adórame. Deja a Dios de lado y toma ese reino. ¿Para qué vayas a esperar a Dios a que alimente tu pueblo? Dale pan ahora, convierte esta piedra en pan. Mira a tu pueblo como parece hambre, no tiene para comer y tú andas preocupado de salvarle el alma. O sea, que siempre queriendo dejar a Dios de lado. Ahora Jesús podría haber tomado todo esto. Pero ese Jesús, el Jesús hombre, cuando fue tentado ahí, supo resistir la tentación, porque lo mismo que en el huerto Satanás quiso hacerle caer en descrédito lo que Dios, la promesa que Dios le había hecho a Jesús, quiso hacerle caer en descrédito. Le dijo, tómalo al tiro ahora, ¿para qué vaya a esperar? Tómalo ahora. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Sí, imagínense, Adán y Eva el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces viene el diablo y dice que serán como Dios, si ya eran la imagen a la semejanza. O sea, ellos querían a toda costa gobernarse solo, y es lo que el hombre hace en el mundo si quiere gobernarse solo. Eso es el pecado, es errar, es traspasar la ley divina. Que el hombre quiere a toda costa no obedecer a Dios en nada,
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí lo vio al tiro que era bueno. Cuando le dijeron que podía ser como Dios, no, está pero exquisito. Yo creo que cuántas veces lo vio, no lo había tomado ni en cuenta. Pero cuando supo que podía ser como Dios, ahí dijo que era bueno para comer. Y era agradable a los ojos, o sea, más encima le gustó. Codiciable para alcanzar la sabiduría, obviamente, ¿cierto? El hombre quiere ser como Dios y quiere tener su propia sabiduría. Pero la Escritura hace una advertencia muy precisa. No seas sabio en tu propia opinión. Inclina a mí tu oído, inclínate a la Biblia, inclínate a la Escritura. Los proverbios parten diciendo: inclínate a mí, oye mis razones, entiende mis dichos. Eso es para que el cristiano lea la Biblia. Ahí usted va a alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 17 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la consecuencia del pecado. Maldita será la tierra por tu causa. Amén. Gloria a Dios. Cuando tuvieron hijo Adán y Eva, le transmitieron el pecado y la imperfección como si fueran defectos heredados. Es como la ley del ADN, ¿no? En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado, por el aguijón, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vamos a arreglar un punto. Muchos se predican, muchos dicen: no, por la culpa de Adán estamos como estamos, por la culpa de Eva estamos como estamos. Si ellos no hubieran comido, ¿por qué nosotros tenemos que pagar la culpa de Adán y Eva? Pero bueno, aquí, si bien es cierto, ellos introdujeron el pecado, pero aquí el texto está diciendo que la muerte pasó a todos nosotros porque nosotros pecamos, ¿cierto? No es que Dios nos diga a nosotros que Adán y Eva pecó y tú también vas a morir. Aquí el texto dice claramente: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí entramos todos. Todos cometimos pecado, y por eso la muerte se transmite. Y ahí está la maldición de Dios, pues, como Dios maldijo la tierra: maldita será la tierra por tu causa. ¿Y cuál es la maldición? La muerte. Con error fui dado luz, Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Otro punto importante: ¿son algunos pecados peores que otros? ¿Hay diferencia de pecado o Dios mira todo por igual? Sí, hay diferencia de pecado. Hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. No obstante, el final de ambos es la muerte eterna. Cuando Jesús fue entregado a Pilato, ¿cierto? Jesús le dijo algo a Pilato que denota que hay un pecado más grave que el otro. Y él le dijo: los que me han entregado a ti, mayor pecado tienen. Por lo tanto, sí hay diferencia entre un pecado y el otro. Así es, Señor. Si por ejemplo la Biblia dice que los hombres de la antigua Somoda eran malos, ¿cierto? Y eran pecadores en extremo, y que su pecado era muy grave, en Génesis 13:13. ¿Cuáles son los factores que determinan la seriedad del pecado? La gravedad. La Biblia dice que la gravedad del pecado, o sea, aquí vamos a ver qué es lo que la gravedad del pecado es esta. La Biblia dice que la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo, la borrachera, la extorsión, el homicidio, el espiritismo son pecados graves que no debemos cometer. 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen. Hay gente que comete pecado y como Dios no actúa de inmediato, piensan que Dios como que ha pasado por alto, como que se le olvidó. Pero el final es trágico. Usted, cuando hay alguien en la congregación que está en un pecado falta, como de adulterio, fornicación,
¿cierto? Y usted va y no le dice nada, usted está cometiendo una falta grave, hermano. Amén. Usted sabe que le está cortando el camino a la salvación. Hay gente que comete pecado y la iglesia se deshace en abrazos. Y de eso, y está bien, hay que apoyarlo. Cometió un error, hay que levantarlo. Pero hay que hablarle la verdad. Y hay que decirle, ese pecado que tú estás cometiendo te está excluyendo para siempre del reino de los cielos. Amén. Es lo más noble que usted le puede decir a una persona en una iglesia que ha cometido pecado. Pero no puede ir y gozarse con ella, no puede usted participar de los pecados ajenos. Le reitero, sí hay que ayudar al hermano, hay que apoyarlo, hay que levantarlo con la palabra, pero hay que hablarle la verdad para que él tome reacción en que está excluido del reino de los cielos, está lejos de este reino, que no se engañe, que no piense que porque Dios es amor al final Dios va a llegar y le va a golpear la espalda y le dice, bueno, cometiste pecado, pero no me importa, igual. Eso es una falacia, hermano. Eso es una mentira total. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, hermano, no pequéis, no le faltéis, no tengan en menos esta advertencia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte de segunda. Apocalipsis 21:8. ¿Sabe cuál es la gravedad del pecado, hermano? Que nos separa totalmente de Dios. Amén. Así es, Señor. Esa es la gravedad del pecado. Nos separa totalmente de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué ocurrió? Los mandaron fuera del huerto. ¿Cierto? Los expulsaron. O sea, un desligamiento total de la presencia de Dios. Cuando uno peca queda excluido automáticamente de la presencia de Dios, de la presencia del reino de los cielos. Amén. Ahora la Biblia marca una diferencia entre estos aspectos y otros que son involuntarios o se han hecho sin pensar, como por ejemplo decir o hacer algo que hiera a alguien. Proverbio 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Eso es pecado. Efesios 4:31-32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sin embargo, la Biblia nos anima a no restar importancia a ningún pecado, pues eso podía llevarnos a cometer otros pecados peores. O sea, si uno mira un poco un pecado, una falta, puede que sin querer después esté cometiendo otro y no llegarse a darse cuenta cuando esté en algo totalmente aberrante, separado totalmente de Dios. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Por lo tanto, cuando el hombre está en pecado, Dios no tiene ninguna relación con él, está totalmente separado, en tinieblas, bajo el poder del maligno. Cuando hay pecado, Dios no tiene ninguna relación con el hombre. Hay una separación total. Amén. Y a través de Cristo somos vueltos a ligar. Gloria a Dios. Sí, A través de Cristo Él nos volvió a ligar con el Padre en la santidad de Él. Por ejemplo, no hay que restarle importancia a ningún pecado. Usted sabe que todo alcohólico comenzó tomando una copita de vino. Todo drogadicto comenzó prendiendo una colita de cigarro. Pero una cosa llevó a la otra y no se dieron ni cuenta cuando estaban metidos en lo peor. Mateo 5:27, viste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, solamente una vez, ya adulteró con ella en su corazón. Y el adulterio es un pecado digno de muerte. Amén. Ayúdanos, Señor, gloria a Dios. Algunos pecados se cometen por no conocer los mandamientos de Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentirse es un mandamiento. Es un mandamiento. Primera de Timoteo 1:13. Voy a ir acelerándome porque nos queda poquito tiempo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aunque la Biblia no justifica estos pecados, hermano, no justifica que usted cuando peca por ignorancia, ni dice que no sabía, la Biblia no lo justifica, sino que lo distingue de aquellos que se cometen al pasar por alto deliberadamente las normas de Dios. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esta persona será cortada en medio del pueblo. Algo grave. Será cortada en medio del pueblo, el que comete pecado. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento,
enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. La Biblia indica que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo. Jeremías 16:12. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis, cada uno trae la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. La frecuencia con la que se puede cometer el pecado, la Biblia hace una clara distinción entre pecar una sola vez y cometer el mismo pecado repetidamente. Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, gloria a Dios por eso. Dios, así es, Señor. Dios condena a quienes deciden seguir pecando, aún después de aprender lo que es correcto. Hebreos 10:26, una advertencia muy, muy grave. Porque si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de devor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La gravedad del pecado es una realidad universal que afecta a toda la humanidad. En su esencia, el pecado implica alejarnos de la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. No se limita simplemente a cometer acciones incorrectas, sino que también abarca nuestros pensamientos y actitudes que contradicen los valores divinos del amor, bondad y justicia. La consecuencia más grave del pecado es la separación que crea entre nosotros y Dios. Esta separación no solo tiene implicaciones espirituales, sino que también afecta nuestras vidas cotidianas y nuestras relaciones. El pecado puede causar dolor, sufrimiento, conflicto, ruptura en nuestra familia, comunidad y sociedad en general. O sea, el pecado va a afectar todo, es un cáncer que afecta a todo. Además, el pecado tiene un efecto destructivo en nuestra propia persona. Nos aleja de experimentar la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros y nos sumerge en un estado de insatisfacción. Estamos vacíos, faltas de paz interior. El pecado nos hace sentir culpables, avergonzados, nos escondemos, somos distantes de Dios e incluso de los demás. Sin embargo, a pesar de la gravedad del pecado, hermanos, existe la posibilidad de redención y restauración. Jesucristo es la respuesta a nuestra condición pecaminosa. Él ofrece perdón, sanidad, renovación para aquellos que se acercan a Él con humildad y arrepentimiento. Mediante la fe en Jesucristo podemos experimentar el poder transformador de Dios y que nos libra del pecado y nos capacita para vivir una vida de amor, de gracia y verdad. Aquí hay algunos versículos de lo que ocurre cuando nosotros, en la gravedad del pecado. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jeremías 6:8, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Ezequiel 14:5, para tomar la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí por sus ídolos. Ezequiel 4:3, tómate bien una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, firmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y si te harás en señal de la casa de Israel. Una plancha de hierro que divide al hombre de Dios con el pecado. Bien, para estar terminando, ¿qué es la separación de Dios con el hombre cuando se comete pecado? Voy a leer algo rápido. Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas, la silla de los que vendían palomas, y dijo, escrito está, mi casa será casa de oración, será llamada. Aquí dice mi casa. Cuando ya no quisieron creer en Jesús y pecaron deliberadamente, aquí Jesús cambia el texto, cambia la palabra, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala? Y no quisiste. Aquí ya no es mi casa. Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí tiene la separación de Dios con el hombre. Ya la casa fue dejada sola, fue abandonada. Vuestra casa será dejada desierta. Ya no era mi casa,
sino que de vuestra casa. Porque os digo que desde ahora no me veréis por causa del pecado, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Tengo mucho más, hermanos, pero creo que en esto ya vamos a estar concluyendo, ya el tiempo amerita. Pero quiero leerle algo. Si usted está en pecado, y como todos hemos pecado, necesitamos reconciliarnos con este Dios, y la única solución es Jesucristo. En Isaías 1:16 dice así: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, vengan luego, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Gloria a Amén. Dios. Amén. Bien, hermano, con esto estamos concluyendo. Espero que haya sido de utilidad, haya sido de bendición para usted. Vamos a seguir en algún momento con todo esto. Vamos, la próxima semana hablaremos de la expiación y la propiciación. Así que vamos a decirle a nuestra hermana Vero que nos despida en oración de esta hora. ¿Le parece? Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Amén. Padre Santo, Padre amado, voy a su presencia, bendito Dios, para darle la gloria y la honra que se merece. Gracias por esta tarde, Padre Santo, por este programa radial, bendito Dios. Sea usted bendiciendo a todos mis hermanos que pudieron escuchar esta palabra, Señor. Igual que bendiga a mi hermano Claudio y a mi hermano Bernardo, que expusieron su palabra, bendito Dios. Su palabra es fiel y verdadera, bendito Señor. Todos se alojamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, hermano. Que tengan una linda tarde, Dios bendecido. Y este próximo miércoles nos estaremos viendo o no. Ya la próxima semana traeré los nombres de la página que tenemos. Estamos preparando una página web, un YouTube y haciendo un canal para subir las predicaciones y los estudios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. Amén.